Usé toda mi pensión para mantener a mi hija casada. Cuando terminé de pagar la hipoteca, el yerno desempleado dijo: «Perfecto, ahora vete a un asilo». Mi hija se rió y dijo: «Solo generas gastos». Yo simplemente les entregué un sobre con la sorpresa: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Tengo 66 años y pensé que este sería el día más feliz de mi vida. Había trabajado durante 40 años, ahorrado cada centavo de mi pensión, vendido la casa donde crié a mi hija Mía, todo para llegar a este momento. Hoy, finalmente, había pagado la última cuota de la hipoteca de la casa de mi hija. Me temblaban las manos mientras sostenía el documento que certificaba que la propiedad estaba libre de deudas. $400,000. Ese era el total que había invertido en esta casa durante los últimos 5 años. Cada mes, religiosamente, transfería el dinero de mi pensión directamente al banco. Cada mes me decía a mí misma que valía la pena, que estaba asegurando el futuro de mi hija y mis 2 nietos. Mía estaba en la cocina preparando lo que yo pensaba sería una cena de celebración. La había llamado esa mañana, con la voz temblando de emoción, para darle la noticia. «Mía, cariño, tengo algo maravilloso que contarte. Ven a casa esta noche, trae a Daniel y a los niños». Su respuesta había sido tibia, como siempre últimamente. «Está bien, mamá, pero que sea temprano porque los niños tienen escuela mañana». Ahora estaba aquí, en la sala que había ayudado a amueblar, esperando que llegaran. Daniel, mi yerno, entró primero. A los 38 años, seguía teniendo esa actitud adolescente que tanto me molestaba. Cabello despeinado, camiseta arrugada, esa manera de caminar como si el mundo le debiera algo. No había trabajado en más de 2 años. Siempre tenía una excusa diferente: que el mercado estaba difícil, que los empleadores no valoraban su experiencia, que estaba esperando la oportunidad perfecta. «Hola, Rebeca», me saludó sin mirarme a los ojos, dirigiéndose directamente al refrigerador. Mía apareció detrás de él, secándose las manos en un trapo de cocina. Mi hija, que una vez fue mi orgullo y alegría, ahora parecía una extraña. A los 35 años, había desarrollado una dureza en la mirada que no recordaba de su juventud. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, sus uñas impecables, todo pagado con el dinero que yo le daba mensualmente para gastos del hogar. «¿Cuál es la gran noticia, mamá?», preguntó con un tono que sonaba más a impaciencia que a curiosidad. Respiré profundo y sonreí, tratando de ignorar la frialdad en su voz. «Tengo algo increíble que mostrarles». Saqué el documento de mi bolso, mis manos todavía temblando ligeramente. «La casa está pagada, completamente pagada. Ya no deben ni un centavo al banco». El silencio que siguió no era el que esperaba. En lugar de gritos de alegría, abrazos o palabras de agradecimiento, mis palabras flotaron en el aire como algo incómodo. Daniel fue el primero en hablar, y sus palabras me atravesaron como un cuchillo helado. «Perfecto. Ahora puedes irte a un asilo». Por un momento pensé que había escuchado mal. Mi cerebro se negaba a procesar esas palabras. Daniel estaba de pie junto al refrigerador, bebiendo leche directamente del cartón, como si acabara de comentar sobre el clima. «¿Qué dijiste?», susurré, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. Fue entonces cuando Mía habló, y su risa fue lo que finalmente rompió mi corazón en 1000 pedazos. «Ay, mamá, no pongas esa cara. Daniel tiene razón. Ya cumpliste tu propósito aquí. La casa está pagada, los niños están grandes. Ahora solo das gastos». «Solo das gastos». Las palabras resonaron en mi cabeza como martillazos. Esta era mi hija, la niña a quien había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, a quien había enseñado a caminar, a quien había apoyado en cada decisión de su vida, incluso cuando decidió casarse con Daniel en contra de mi mejor criterio. «Mía, yo», comencé, pero ella me interrumpió con un gesto de la mano. «Mira, mamá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Hemos estado hablando Daniel y yo, y creemos que sería mejor para todos si buscaras tu propio lugar».
Hay asilos muy bonitos, ya sabes, lugares donde puedes estar con gente de tu edad. Daniel dejó el cartón de leche en la encimera y se acercó, con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. No es nada personal, Rebeca, es solo que Mía y yo necesitamos nuestro espacio. Los niños están creciendo, necesitan su privacidad. ¿Y tú? Bueno, ya no eres exactamente útil aquí. Útil, como si yo fuera una herramienta que se había desgastado con el uso. Me quedé allí parada, sosteniendo el documento que representaba el sacrificio de toda mi vida, mientras ellos hablaban de mí como si fuera un mueble viejo que necesitaba abandonar. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Pero yo lo di todo por ustedes, logré articular, mi voz apenas un susurro. Mía suspiró, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño pequeño. Y te lo agradecemos, mamá. De verdad. Pero eso no significa que tengamos que cuidarte para siempre. Eres una mujer adulta, puedes cuidarte sola. Las lágrimas comenzaron a quemarse detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero también algo más fuerte comenzó a nacer. Doblé el documento cuidadosamente y lo guardé de vuelta en mi bolso. Entiendo, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Daniel y Mía intercambiaron una mirada de alivio, probablemente esperando un drama que no iba a darles. Me alegra que lo tomes tan bien, mamá, dijo Mía, su voz ahora con un toque de falsa dulzura. Podemos ayudarte a buscar un lugar bonito. Hay algunos asilos realmente buenos que... No será necesario, la interrumpí, dirigiéndome hacia la puerta. Pero antes de salir, me volví una última vez para mirar a esta hija que ya no reconocía, a este yerno que había mostrado su verdadera naturaleza y a esta casa que había costado mi futuro. Hay algunas cosas que necesito arreglar primero, dije, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Pero no se preocupen, pronto todo estará resuelto. Salí de la casa sin mirar atrás, pero llevando conmigo una determinación que no había sentido en años. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el pequeño apartamento que había alquilado después de vender mi casa. Una habitación minúscula que costaba $800 al mes y que era todo lo que podía permitirme después de haber gastado mis ahorros en la hipoteca de Mía. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a los vecinos discutir y la calefacción apenas funcionaba, pero era lo único que estaba a mi alcance. 5 años. 5 largos años viviendo en este lugar, convenciéndome de que era temporal, de que valía la pena el sacrificio porque estaba construyendo un futuro para mi familia. ¡Qué tonta había sido! Saqué una caja de zapatos del armario, esa donde guardaba todos los recibos, todos los comprobantes de transferencia, toda la evidencia de mi generosidad ciega. Los esparcí sobre la mesa de la cocina como si fueran cartas de un juego cruel. $400,000. Esa era la suma total que había invertido en la casa de Mía. Pero cuando comencé a revisar todos los recibos, me di cuenta de que la cifra real era mucho mayor. Aquí estaba el recibo de cuando pagué el depósito de la casa, $15,000 de mis ahorros. El recibo del aire acondicionado que instalamos el primer verano, $3,500. Los muebles para la sala que Mía había necesitado urgentemente, $8,000. El auto nuevo para Daniel cuando el suyo se descompuso, $22,000. Pero no era solo el dinero, eran los años. Recordé las mañanas que llegaba a las 6 para cuidar a los niños mientras Mía se iba al gimnasio. Las tardes que me quedaba hasta las 10 de la noche ayudando con la tarea, preparando la cena, limpiando la casa. Los fines de semana que sacrifiqué mis propios planes para quedarme con los nietos mientras Mía y Daniel salían a reconectarse como pareja. Daniel, ese hombre que no había trabajado consistentemente en los últimos 2 años. Recordé todas las conversaciones donde Mía me explicaba por qué él no podía aceptar ciertos trabajos. El sueldo está por debajo de sus expectativas, mamá. Daniel tiene experiencia, no puede rebajarse a aceptar cualquier cosa. Es un trabajo temporal, mamá. Daniel está esperando algo mejor, algo que realmente valore sus habilidades. No puede trabajar los fines de semana, mamá.
Necesita tiempo para estar con su familia. Mientras tanto, yo trabajé hasta los 61 años, 5 años más de lo planeado, para poder seguir sosteniéndolos. Pospuse mi jubilación, negué mis propios sueños de viajar, de tener una casa bonita en mi vejez, de disfrutar los años dorados que había ganado después de 4 décadas de trabajo. Toqué mi teléfono y revisé los mensajes que había intercambiado con Mía durante los últimos meses. Releí cada conversación con nuevos ojos, buscando señales que había ignorado por amor ciego. «Mamá, ¿puedes venir a cuidar a los niños el sábado? Daniel y yo necesitamos salir». «Mamá, se descompuso el lavaplatos. ¿Puedes ayudarnos con uno nuevo?» «Mamá, los niños necesitan ropa para el colegio. Ya sabes cómo está la situación con Daniel sin trabajo». Ni una sola vez en esos mensajes había una pregunta sobre cómo estaba yo. Ni una sola vez me preguntó si tenía planes, si estaba cansada, si necesitaba algo. Yo era simplemente una fuente de recursos, una solución a sus problemas. El dolor en mi pecho se intensificó cuando recordé la última Navidad. Había gastado $700 en regalos para todos, dinero que apenas podía permitirme. Mía me regaló una bufanda de $5 que claramente había comprado en el último minuto. Daniel ni siquiera se molestó en darme nada. «Los regalos no son importantes a nuestra edad, ¿verdad, mamá?», había dicho Mía con esa sonrisa que ahora reconocía como falsa. Pero sí importaban, no por el valor monetario, sino por lo que representaban. Consideración, amor, el simple acto de pensar en alguien más. Me levanté y caminé hasta el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada había envejecido mucho en estos 5 años. Mi cabello, que antes mantenía perfectamente teñido, ahora mostraba raíces grises porque no podía permitirme ir al salón. Mi ropa era la misma de hace años porque no tenía dinero para renovar mi guardarropa. Había líneas de cansancio alrededor de mis ojos que no estaban ahí antes. Había sacrificado no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi bienestar, mi futuro. ¿Y para qué? Para que mi propia hija me dijera que solo daba gastos. Volví a la cocina y seguí revisando los documentos. Fue entonces cuando encontré algo que había olvidado por completo: las escrituras de mi casa anterior. La casa donde crié a Mía, donde ella dio sus primeros pasos, donde celebramos sus cumpleaños, donde lloré cuando su padre murió. Vendí esa casa por $250,000. Una casa que valía mucho más, pero la vendí rápido porque Mía me presionó, diciendo que necesitaba el dinero para el depósito de su casa urgentemente. «Si no actuamos ahora, mamá, perderemos esta oportunidad. Es la casa perfecta para criar a tus nietos». «¿Tus nietos?», como si esa fuera mi única función en la vida. Pero había algo más en esas escrituras que me llamó la atención. Un detalle legal que no había notado en su momento. Como yo había financiado la mayor parte de la hipoteca y como técnicamente había varios pagos que venían directamente de mi cuenta, existía la posibilidad de que tuviera ciertos derechos sobre la propiedad. Sentí un destello de algo que no había experimentado en años: esperanza. No la esperanza ciega de que mi familia me valorara, sino la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan indefensa como pensaba. Tomé mi teléfono y busqué en Internet derechos de propiedad cuando se financia hipoteca ajena. Los resultados fueron reveladores. Había casos donde personas que habían contribuido significativamente al pago de una propiedad tenían derechos legales sobre la misma, especialmente si podían probar que la contribución se hizo con la expectativa de beneficio o residencia. Era tarde, pero no importaba. Por primera vez en años, tenía un propósito que no involucraba sacrificarme por otros. Mañana haría algunas llamadas. Mañana comenzaría a explorar mis opciones. Porque si Mía y Daniel pensaban que podían usar mi amor contra mí, desecharme cuando ya no fuera útil, y quedarse con todo lo que había construido para ellos, se equivocaban profundamente. Había sido una madre tonta, una suegra ingenua, una abuela explotada, pero no era una víctima indefensa, y era hora de que lo descubrieran. A las 8 de la mañana siguiente estaba sentada en la sala de espera del bufete de abogados Morrison & Associates.
Había encontrado su número en Internet después de leer varios artículos sobre derechos de propiedad. No era un bufete lujoso, pero las reseñas eran buenas y, más importante, ofrecían consultas gratuitas para personas de la tercera edad. La secretaria, una mujer joven con una sonrisa genuina, me ofreció café mientras esperaba. Era la primera vez en semanas que alguien me trataba con consideración básica y casi me hizo llorar. Señora Morales, el abogado Richardson la verá ahora, anunció después de 20 minutos. El abogado Richardson era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una expresión seria pero amable. Su oficina estaba llena de libros legales y tenía esa sensación de competencia tranquila que me tranquilizó inmediatamente. Señora Morales, entiendo que tiene preguntas sobre derechos de propiedad. Cuénteme su situación. Durante la siguiente hora, le conté todo. Cada detalle, cada pago, cada sacrificio. Puse todos mis recibos y documentos sobre su escritorio como evidencia de mi historia. Richardson escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, él se recostó en su silla y me miró con una expresión que no pude descifrar. Señora Morales, ¿su hija sabe que usted está aquí? No, y prefiero que siga siendo así por ahora. Él asintió. Entiendo. Bien, déjeme ser directo con usted. Basándome en lo que me ha contado y en estos documentos, usted tiene un caso muy sólido. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que, legalmente, usted tiene derechos sobre esa propiedad. Ha contribuido con más del 80% del valor total de la casa. Más importante aún, tiene pruebas documentadas de cada pago. En el estado de California, esto se llama contribución sustancial con expectativa de beneficio. Richardson se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más seria. Sin embargo, debo advertirle que este tipo de casos pueden volverse muy complicados cuando involucran familia. ¿Está segura de que quiere proceder? Pensé en las palabras de Daniel. Ahora puedes irte a un asilo. Pensé en la risa cruel de Mía. Solo das gastos. Pensé en todos los años que había invertido, todo el amor que había dado, toda la dignidad que había sacrificado. Completamente segura. Muy bien. Entonces, esto es lo que podemos hacer. Primero, vamos a presentar una demanda por derechos de propiedad. Dado el monto de su contribución y las circunstancias, podríamos argumentar que usted tiene derecho a un porcentaje significativo de la propiedad, posiblemente hasta el 50%. 50%. La mitad de la casa que había pagado casi completamente. Segundo, continuó Richardson, podemos argumentar que su residencia actual fue parte del acuerdo implícito cuando usted financió la propiedad. En otras palabras, que usted tenía la expectativa razonable de poder vivir allí. ¿Y si ellos se niegan? Richardson sonrió por primera vez desde que había comenzado nuestra conversación. Entonces podemos forzar la venta de la propiedad y dividir las ganancias según los porcentajes de propiedad. O, alternativamente, podemos exigir que le paguen su porción en efectivo. La ironía era deliciosa. Mía y Daniel, que no tenían un peso ahorrado, tendrían que encontrar $200,000 para comprar mi parte de la casa o venderla completamente. ¿Cuánto tiempo tomaría este proceso? Con la evidencia que tiene, y considerando que es un caso bastante claro, probablemente entre 3 y 6 meses. Podemos acelerar el proceso si es necesario. Firmé los papeles esa misma tarde. Richardson me explicó que mantendríamos todo en absoluto silencio hasta que tuviéramos todos los documentos legales preparados. Mientras tanto, yo debía actuar con normalidad. No mencione nada a su familia todavía, me advirtió. Queremos que esto sea una sorpresa completa cuando presentemos los papeles. Durante las siguientes 2 semanas, Mía me llamó varias veces. Sus llamadas habían tomado un tono diferente después de nuestra última conversación. Ya no era la frialdad habitual, sino algo que sonaba casi nervioso. Mamá, ¿cómo estás? No hemos sabido nada de ti desde la última vez. Estoy bien, Mía, solo arreglando algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Podía escuchar la ansiedad en su voz,
Probablemente se había dado cuenta de que había sido demasiado cruel, demasiado directa. Tal vez Daniel le había dicho que habían ido demasiado lejos. Solo cosas personales, cariño. Nada de qué preocuparse. Mamá, tal vez fuimos un poco duros la otra noche. Daniel estaba estresado por lo del trabajo. Ya sabes cómo se pone. Qué conveniente. Ahora Daniel estaba estresado. No había mencionado estar estresado cuando me dijo que me fuera a un asilo. No te preocupes, Mía, lo entiendo perfectamente. ¿Sí? Quiero decir, ¿no estás molesta? Para nada. De hecho, tengo algunas cosas que quiero discutir contigo y con Daniel. ¿Qué tal si voy el domingo para la cena? El alivio en su voz era palpable. Perfecto. Haré tu pollo favorito. Mi pollo favorito. Como si eso pudiera borrar años de explotación y una noche de crueldad. El viernes, Richardson me llamó. Señora Morales, tengo noticias excelentes. Hemos encontrado algo más en los registros públicos que fortalece significativamente su caso. ¿Qué encontraron? Resulta que cuando se registró la escritura original de la casa, su nombre aparece listado como contribuyente financiero en uno de los documentos secundarios. Es probable que el agente de bienes raíces lo haya incluido como formalidad, pero legalmente, esto nos da una base aún más sólida. Mi nombre estaba en los papeles. Todo este tiempo, mi nombre había estado en los documentos de la casa, y ni Mía ni Daniel lo sabían. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que no solo tiene derechos por contribución financiera, sino que tiene reconocimiento legal documentado como copropietaria desde el principio. Señora Morales, usted no solo tiene derecho al 50% de esa casa. Podríamos argumentar que tiene derecho al 70% o más. 70%. Después de todos sus cálculos sobre cuánto valía yo, resultaba que era yo quien tenía el control. Hay algo más, continuó Richardson. Dado que su nombre está en los documentos originales, podríamos clasificar su expulsión de la propiedad como desalojo ilegal. Esto podría resultar en daños adicionales. Colgué el teléfono sintiendo algo que no había experimentado en años. Poder. No el poder de dar dinero, o de sacrificarme, o de ser útil. El poder real, el poder de las consecuencias. El domingo por la mañana me vestí cuidadosamente, no la ropa desgastada que había estado usando últimamente, sino mi mejor blusa y mis perlas. Me arreglé el cabello y me maquillé ligeramente. Quería verme digna, compuesta, cuando llegara el momento. En mi bolso llevaba un sobre manila. Dentro estaban todos los documentos legales que Richardson había preparado, listos para ser entregados. Mientras manejaba hacia la casa que había pagado, hacia la familia que me había desechado, sentí una calma extraña apoderarse de mí. No era venganza lo que sentía, era justicia. Finalmente, después de años de dar sin recibir, de amar sin ser valorada, de sacrificarme sin ser apreciada, las cosas iban a ser diferentes. Mía y Daniel no tenían idea de lo que les esperaba, pero muy pronto lo descubrirían. Llegué a la casa a las 5 en punto, tal como habíamos acordado. El aroma del pollo asado me recibió en la puerta, y por un momento, un destello de nostalgia me atravesó. ¿Cuántas veces había preparado esa misma receta para Mía cuando era niña? ¿Cuántas veces había llenado esta cocina con el calor de comidas familiares? Pero esos sentimientos se desvanecieron rápidamente cuando vi la escena que me esperaba. Daniel estaba en el sofá, como siempre, con los pies sobre la mesa de centro que yo había pagado, viendo televisión. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Los niños estaban en sus habitaciones, probablemente jugando videojuegos en las consolas que también había comprado. Mía salió de la cocina secándose las manos, con esa sonrisa forzada que había perfeccionado. «Mamá, me alegra tanto que hayas venido. Esperaba que hubiéramos superado ese malentendido de la otra noche». Malentendido, como si decirme que me fuera a un asilo fuera simplemente una mala comunicación. «Claro, cariño, todo está bien». Durante la cena, actué con normalidad. Pregunté por los niños, escuché las quejas de Mía sobre el trabajo, fingí interés cuando Daniel mencionó casualmente que había rechazado otra oferta de trabajo porque el salario no era suficiente. Aparentemente,
$22 la hora estaba por debajo de sus estándares. Pero algo extraño sucedió durante la cena. Mía seguía mirando su teléfono y cada vez que lo hacía se veía más ansiosa. En un momento el teléfono vibró con una notificación y la vi palidecer ligeramente. ¿Todo bien, cariño?, pregunté con genuina curiosidad. Sí, solo cosas del trabajo. Pero Daniel también había notado algo. Le lanzó una mirada a Mía que no pude interpretar, y ella negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Después de la cena, mientras Mía recogía los platos, me excusé para ir al baño. Pero en lugar de dirigirme directamente allí, pasé por la habitación principal. La puerta estaba entreabierta y pude ver el teléfono de Mía sobre la cama, iluminado con una nueva notificación. No había planeado espiar. No era el tipo de persona que invadía la privacidad de otros, pero algo en la expresión nerviosa de Mía durante la cena me había inquietado. El teléfono estaba desbloqueado, mostrando una conversación de WhatsApp con alguien llamado Sandra, trabajo. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que no eran mensajes sobre trabajo. ¿Ya te deshiciste de tu mamá?, había escrito Sandra. Todavía no, había respondido Mía. Está siendo más difícil de lo que pensé. Se puso toda dramática cuando le dijimos. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero seguí leyendo. Ja, te dije que iba a ser así. Las viejas siempre se ponen sentimentales. ¿Pero ya está la casa a tu nombre? Sí, desde el año pasado. Daniel habló con un abogado y nos aseguramos de que todo estuviera legal. Mi mamá no tiene ningún derecho sobre la casa, aunque haya pagado por ella. Somos muy inteligentes, ¿verdad? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Había conversaciones anteriores, días y semanas de mensajes que revelaban una planificación cuidadosa, una traición sistemática que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Scrolleé hacia arriba, mis manos temblando mientras leía. Daniel investigó y dice que como la casa está escriturada solo a nuestro nombre, no importa quién la haya pagado. Mi mamá fue tan ingenua que nunca pidió que la pusieran como copropietaria. Perfecta. ¿Y cuándo la van a echar? Pronto. Daniel ya encontró algunos asilos baratos. Hay uno que cuesta solo $800 al mes. Con la pensión de mi mamá, puede pagarlo perfectamente. ¿Y si se niega? ¿Qué puede hacer? No tiene casa propia. No tiene dinero ahorrado porque se lo gastó todo en nosotros. Literalmente no tiene opción. Había más mensajes, pero mis ojos se llenaron de lágrimas y no podía seguir leyendo. Guardé el teléfono exactamente como lo había encontrado y me dirigí al baño con las piernas temblorosas. Me senté en el borde de la bañera, tratando de procesar lo que acababa de leer. No solo habían planeado echarme, habían investigado cómo hacerlo de manera que yo no tuviera recursos legales. Habían elegido específicamente asilos baratos. Habían calculado exactamente cuánto de mi pensión necesitarían para mantenerme fuera de su vida. Pero lo que más me dolía era la frialdad, la crueldad casual en sus mensajes. No había ni un ápice de culpa, ni una pizca de amor o gratitud. Era como leer sobre cómo deshacerse de una mascota no deseada. Respiré profundo, me lavé la cara con agua fría y regresé a la sala con una sonrisa que esperaba que pareciera natural. ¿Te sientes bien, mamá?, preguntó Mía. Te ves un poco pálida. Estoy perfecta, cariño, solo pensando en algunas cosas. Daniel levantó la vista de la televisión por primera vez en toda la noche. Esperamos que hayas estado pensando en lo que hablamos la otra noche. Ya sabes, sobre buscar tu propio lugar. La audacia de este hombre me dejó sin palabras. Ahí estaba, presionándome nuevamente, probablemente ansioso por ejecutar su plan perfectamente calculado. De hecho, sí he estado pensando mucho en eso, respondí con calma. Y tienes razón, Daniel. Es hora de que tome algunas decisiones importantes sobre mi futuro. Mía y Daniel intercambiaron una mirada de alivio. Probablemente pensaron que me había resignado a su plan. Me alegra escuchar eso, mamá, dijo Mía. Queremos lo mejor para ti, de verdad. Lo mejor para mí. Después de leer esos mensajes, esas palabras sonaban como una bofetada. Lo sé, cariño, y aprecio que hayan pensado tanto en mi bienestar. La ironía en mi voz pasó completamente desapercibida.
Entonces, ¿cuándo crees que podrías empezar a buscar un lugar? Preguntó Daniel, sin poder ocultar su impaciencia. Oh, no te preocupes por eso, Daniel. Ya he hecho todos los arreglos necesarios. ¿En serio? Mía se veía sorprendida. ¿Tan rápido? Cuando una tiene 66 años, aprende a ser eficiente. Me levanté del sofá y tomé mi bolso. De hecho, hay algunas cosas que necesito darles antes de irme. Saqué el sobre manila de mi bolso. No me siento... El mismo sobre que había estado cargando durante días, esperando el momento perfecto. Pero ahora, después de lo que había leído, sabía que este era exactamente el momento correcto. ¿Qué es eso?, preguntó Daniel, frunciendo el ceño. Solo algunos papeles que necesitan ver. Documentos importantes sobre mi futuro, tal como lo pidieron. Le entregué el sobre a Mía, notando cómo sus manos temblaron ligeramente al tomarlo. ¿Quieres que los abramos ahora?, preguntó. Por favor, creo que van a encontrar el contenido muy esclarecedor. Mía abrió el sobre y sacó los documentos. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, leyendo las primeras líneas. Luego se detuvo, parpadeó y volvió a leer. ¿Qué dice?, preguntó Daniel, acercándose para mirar por encima del hombro de Mía. La expresión en el rostro de Mía cambió lentamente de confusión a shock, y luego a algo que solo podía describir como terror puro. «Mamá», susurró, su voz apenas audible. «¿Qué es esto?». Sonreí, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. «Es mi futuro, Mía. Exactamente como ustedes me sugirieron que lo planificara». Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Mía mientras leía esos documentos. Vi cómo su cara pasó del shock inicial a una comprensión creciente de lo que significaban esas páginas. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente y el papel crujía entre sus dedos. «Mamá, esto dice que tú», su voz se quebró, «que tú tienes derechos sobre esta casa». Daniel le arrebató los papeles de las manos, sus ojos moviéndose frenéticamente por las páginas. «Esto es ridículo. Es nuestra casa, está escriturada a nuestro nombre. Sigan leyendo», dije con calma, sentándome nuevamente en el sofá. «Especialmente la página 3. Esa parte es muy interesante». Pude ver el momento exacto en que Daniel encontró la información sobre mi nombre en los documentos originales como contribuyente financiero. Su rostro se puso rojo y por primera vez desde que lo conocía, se veía genuinamente asustado. «Esto no puede ser legal», murmuró, pero su voz ya no tenía esa confianza arrogante de siempre. «Oh, pero lo es», respondí. «Resulta que cuando uno paga $400,000 por una casa y cuando el nombre de uno aparece en los documentos legales, uno tiene ciertos derechos. Derechos que aparentemente ustedes no conocían cuando consultaron con su abogado». Mía se dejó caer en una silla, los documentos cayendo de sus manos al suelo. No entiendo. «Nosotros investigamos. Daniel dijo que no tenías ningún derecho porque la casa estaba a nuestro nombre». «El abogado de Daniel aparentemente no hizo una investigación muy completa», dije, disfrutando cada palabra. «Mi abogado, sin embargo, sí lo hizo, y encontró cosas muy interesantes». Daniel comenzó a recoger los papeles del suelo, leyendo desesperadamente como si pudiera encontrar algún error, alguna escapatoria. «Esto dice que tienes derecho al 70% de la propiedad», leyó en voz alta, su voz llena de incredulidad. «Eso no puede ser cierto. Completamente cierto. Resulta que cuando uno contribuye con más del 80% del valor de una propiedad y cuando uno está documentado como contribuyente financiero desde el principio, uno tiene derechos muy sustanciales». Mía levantó la vista y por primera vez pude ver lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento o culpa, eran lágrimas de pánico. «Mamá, no puedes hacer esto. Esta es nuestra casa. Los niños viven aquí. Es su hogar». «¿Su hogar?», repetí, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo finalmente comenzaba a salir a la superficie. «¿Te refieres al hogar del que querían echarme? ¿El hogar donde Daniel me dijo que me fuera a un asilo? ¿El hogar donde tú me dijiste que solo daba gastos?» Nosotros no hablábamos en serio», tartamudeó Mía.
Estábamos molestos, dijimos cosas que no queríamos decir. Me levanté lentamente, sintiendo una calma fría apoderarse de mí. ¿No hablaban en serio? Porque tengo entendido que sí hablaban muy en serio. De hecho, tengo entendido que lo tenían todo planeado desde hace mucho tiempo. Mía palideció. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sé sobre tus conversaciones con Sandra, sé sobre el asilo de $800 que encontraron. Sé que investigaron específicamente cómo deshacerse de mí sin darme ningún derecho legal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mía se veía como si fuera a vomitar, y Daniel había dejado de pretender que podía encontrar alguna salida legal en esos documentos. Tú leíste mis mensajes, susurró Mía. Los leí, y debo decir que fue muy revelador descubrir lo que realmente piensan de mí. La vieja sentimental que fue tan ingenua que no pidió que la pusieran como copropietaria. Daniel finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. Eso fue una violación de privacidad. Me eché a reír. No pude evitarlo. La hipocresía era tan absoluta que era casi cómica. ¿Una violación de privacidad? ¿Esto viene del hombre que investigó cómo echarme de la casa que yo pagué? ¿Del hombre que calculó exactamente cuánto de mi pensión necesitaría para sobrevivir en el asilo más barato que pudo encontrar? Mamá, por favor, suplicó Mía, levantándose de la silla. Podemos resolver esto. No tienes que hacer esto. ¿Resolver qué, exactamente? ¿El hecho de que me traicionaron? ¿El hecho de que se aprovecharon de mí durante años? ¿El hecho de que planearon deshacerse de mí en el momento en que ya no fuera útil? No fue así, gritó Mía, pero su voz se quebró al final. ¿No fue así? Entonces, explícame los mensajes donde te reías de lo dramática que me puse cuando me dijeron que me fuera. Explícame por qué ya tenían seleccionado un asilo antes de siquiera hablar conmigo. Mía comenzó a llorar en serio ahora, pero no sentí ni una pizca de compasión. Había agotado toda mi compasión con años de sacrificio no correspondido. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Daniel, su voz ahora suplicante. ¿Dinero? No tenemos dinero. ¿Una disculpa? Lo sentimos. ¿Está bien? Lo sentimos mucho. ¿Qué quiero? Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Quiero justicia, Daniel. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Tomé los documentos de sus manos y los ordené cuidadosamente. Según estos papeles, tengo 70% de los derechos sobre esta propiedad. Eso significa que puedo hacer una de dos cosas. Puedo forzar la venta de la casa y tomar mi porcentaje de las ganancias, o puedo exigir que me paguen mi parte en efectivo. No tenemos $200,000, susurró Mía. Lo sé, lo cual significa que tendrán que vender la casa. No puedes hacer eso. Daniel se puso de pie abruptamente, su máscara de falsa cortesía finalmente cayendo por completo. Esta es nuestra casa. Vivimos aquí. Los niños van a la escuela aquí. Debieron haber pensado en eso antes de decirme que me fuera a un asilo. Eres una vieja amargada y vengativa, gritó Daniel, perdiendo completamente el control. Sonreí. Tal vez, pero soy una vieja amargada y vengativa que tiene 70% de los derechos sobre tu casa. Mía se interpuso entre Daniel y yo, con el pánico claro en sus ojos. Mamá, por favor, sé que te lastimamos, sé que cometimos errores, pero no puedes destruir a tu propia familia por esto. ¿Destruir a mi familia? La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír nuevamente. Mía, ustedes destruyeron esta familia hace años. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví una última vez. Oh, y hay una cosa más que deberían saber. Según mi abogado, echarme de una propiedad de la cual soy copropietaria legal puede ser considerado desalojo ilegal. Eso significa que puedo demandar por daños adicionales. Mía se veía como si fuera a desmayarse. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa que no solo puedo reclamar mi porcentaje de la casa, sino que también puedo demandar por el costo de mi vivienda temporal, estrés emocional y otros daños. Mi abogado estima que eso podría ser otros $50,000. Daniel se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Tienen 2 semanas para decidir, continué.
Pueden pagarme mi parte de la casa más los daños, o podemos proceder con la venta forzosa. Sus elecciones. ¿Y si nos negamos?, preguntó Daniel, aunque su voz ya no tenía ninguna pelea. Entonces esto se vuelve público. Habrá un juicio, registros públicos, y toda la comunidad sabrá exactamente qué tipo de personas son ustedes. Sabrán cómo trataron a la madre que sacrificó todo por ustedes. Salí de la casa sin mirar atrás, pero esta vez no sentí dolor. Sentí algo que no había experimentado en años: poder. El poder que viene de defenderse a uno mismo, el poder de las consecuencias, el poder de finalmente decir «basta». Mientras manejaba de regreso a mi pequeño apartamento, no pude evitar sonreír. Mía y Daniel habían aprendido una lección valiosa esa noche: que subestimar a una madre puede ser el error más costoso que se puede cometer. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, un hermoso espacio de 2 habitaciones en un complejo para personas mayores llamado Sunset Gardens. No era un asilo, como Mía y Daniel habían planeado para mí. Era una comunidad próspera donde la gente vivía de forma independiente, con servicios opcionales cuando los necesitaran. El cheque había llegado la semana anterior, $245,000. Mía y Daniel habían decidido vender la casa en lugar de intentar conseguir un préstamo para pagarme. No que hubieran podido calificar para un préstamo de ese tamaño de todas formas, considerando que Daniel seguía sin trabajo estable. Con ese dinero había pagado por completo este apartamento y me quedé con suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de mis días. Por primera vez desde que vendí mi casa original, tenía un hogar que era completamente mío. El apartamento era perfecto. Tenía una cocina moderna, una sala amplia con ventanales que daban al jardín comunitario y una habitación extra que había convertido en un estudio de arte. Después de años de negármelo por falta de dinero, finalmente había podido inscribirme en clases de pintura. La comunidad en sí era maravillosa. Había conocido a varias mujeres de mi edad que se habían convertido en amigas verdaderas. Eleanor, de 70 años, había sido profesora de literatura durante 40 años y organizaba un club de lectura semanal. Carmen, de 68, había sido cocinera profesional y ahora dirigía clases de cocina internacional en el centro comunitario. Por primera vez en años, me sentía valorada, respetada, querida por quien era, no por lo que podía dar. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que conocía demasiado bien. Mía. Durante las primeras semanas después de que vendieran la casa, me había llamado constantemente. Al principio, las llamadas eran furiosas, llenas de acusaciones y reproches. Luego se volvieron suplicantes, tratando de apelar a mi sentido de culpa familiar. Últimamente, habían cesado casi por completo. Pero hoy decidí contestar. «Hola, Mía». «Mamá». Su voz sonaba cansada, derrotada. «¿Cómo estás?» «Estoy muy bien, gracias». «¿Y ustedes? ¿Cómo va la búsqueda de casa nueva?» Hubo una pausa larga. «Encontramos un apartamento. Es más pequeño que la casa, pero está bien». No mencionó que estaba en un barrio mucho menos deseable, o que Daniel finalmente había tenido que aceptar un trabajo en un almacén porque ya no podían permitirse ser exigentes. Yo sabía esto porque Carmen, que conocía a todo el mundo en el pueblo, me había contado. «Me alegra saber que encontraron algo». «Mamá, yo quería disculparme. Sé que fuimos crueles contigo. Sé que cometimos errores». «Sí, los cometieron». «¿Hay alguna manera de que podamos arreglar esto?» «Los niños preguntan por ti. Extrañan a su abuela». Sentí una punzada en el corazón al escuchar sobre mis nietos. Ellos habían sido víctimas inocentes en todo esto. Pero también sabía que Mía estaba usando mi amor por ellos como arma, tal como había hecho durante años. ¿Los niños realmente preguntan por mí, Mía? ¿O me estás usando a ellos para intentar manipularme nuevamente? Otra pausa larga. Ellos sí preguntan. Pero también necesitamos ayuda, mamá. El apartamento es caro y con el sueldo de Daniel. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. No era arrepentimiento o amor familiar, era necesidad financiera. Mía,
¿Realmente crees que después de todo lo que pasó, después de todo lo que me hicieron, voy a volver a ser su banco personal? No es eso. Es solo que somos familia, mamá. La familia se ayuda. Tienes razón, la familia se ayuda. Pero ustedes dejaron muy claro que yo no era parte de su familia. Dijeron que solo daba gastos. Dijeron que me fuera a un asilo. Planearon deshacerse de mí. ¿Recuerdas? Estábamos confundidos, asustados. No sabíamos lo que decíamos. Mía, ustedes lo planearon con anticipación. Investigaron asilos. Calcularon mis gastos. No fue una reacción emocional. Fue una decisión fría y calculada. Escuché sollozos del otro lado de la línea. Por favor, mamá, te necesitamos. No, Mía, me necesitaban cuando era útil financieramente. Ahora que no pueden usarme, quieren mi ayuda nuevamente. No funciona así. ¿Entonces vas a abandonar a tus propios nietos? ¿Los vas a dejar sufrir por algo que Daniel y yo hicimos? La manipulación era tan obvia que casi me hizo reír. No estoy abandonando a nadie, Mía. Ustedes eligieron este camino. Ustedes decidieron que yo era prescindible. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Esto no es lo que papá hubiera querido, dijo Mía, jugando su última carta. Mi esposo había muerto hace 12 años, pero Mía siempre recurría a su memoria cuando quería manipularme. Esta vez, sin embargo, no funcionó. Tu padre me enseñó a ser fuerte, Mía. Me enseñó a valorarme a mí misma, y él jamás hubiera tolerado la manera en que ustedes me trataron. Mamá, por favor. Mía, quiero que escuches muy cuidadosamente lo que voy a decirte. Ustedes tomaron su decisión cuando decidieron que yo era un estorbo. Yo tomé la mía cuando decidí valorarme lo suficiente como para no permitir que me trataran así. ¿Entonces eso es todo? ¿Ya no somos familia? Respiré profundo, mirando hacia el jardín donde Carmen estaba regando sus flores, donde Eleanor estaba leyendo bajo un árbol, donde había encontrado una familia elegida que me valoraba. Mía, ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que mi amor era menos importante que su conveniencia. Yo he encontrado una nueva familia aquí, gente que me aprecia por quien soy, no por lo que puedo darles. Mamá, te deseo lo mejor, Mía. Espero que aprendas a valorar lo que tienes antes de que sea demasiado tarde. Pero yo he seguido adelante. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Sabía que probablemente intentaría llamar de nuevo, pero ya no me importaba. Esa noche cenamos en el comedor comunitario. Eleanor había cocinado su famoso salmón a la parrilla y Carmen había preparado su arroz español. Después de la cena, jugamos cartas y nos reímos hasta que nos dolieron los costados. Mientras me preparaba para dormir esa noche, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada se veía diferente a la que había sido hace 3 meses. Ya no había esa mirada de desesperación tranquila, esa resignación derrotada. En su lugar, había dignidad, fortaleza, paz. Había pasado 66 años aprendiendo que el amor no debería doler, que la familia no debería ser una transacción, que el respeto no se debería mendigar. Algunas personas podrían decir que fui demasiado dura, que debería haber perdonado a mi hija, pero yo había aprendido que perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Perdonar no significa regresar a una relación tóxica. Había perdonado a Mía en mi corazón, pero eso no significaba que tenía que volver a ponerme en una posición donde pudiera lastimarme nuevamente. Al día siguiente, tenía planes. Eleanor y yo íbamos a visitar el nuevo museo de arte que había abierto en el centro. Carmen me había invitado a ayudarla en su clase de cocina italiana. Por la noche, el centro comunitario organizaba una noche de baile con música de los años 60. Por primera vez en años, mi agenda estaba llena de actividades que me emocionaban, con gente que me valoraba, en un lugar donde pertenecía. Mía y Daniel habían pensado que podían deshacerse de mí como si fuera basura. En su lugar, me habían liberado para encontrar la vida que merecía, y esa vida era hermosa.